Ya que te está robando, ya lo vi. Déjale. Hija, disculpa que... No es necesario, en serio. Por eso está... Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Buenas hola. noches, se le escucha. Buenas noches, se le escucha bien. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a Buenas noches, nuestra... doctor. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión, nuestra segunda sesión, en el cual primeramente no sé si tienen algunas dudas, consultas respecto a lo que son las citas y lo que son tanto las citas textuales como las citas parafraseadas, ¿no? Entonces empezaremos por esa parte, ¿sí? ¿Tienen preguntas? Creo que nada. Entonces, vamos a empezar ahora. Este contenido han visto el día de hoy, ¿no? Lo que son las referencias bibliográficas, ¿sí? Referencias bibliográficas. En APA se dice referencias y no bibliografía, ¿no? Son dos conceptos totalmente distintos, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿no? Yo estoy elaborando un trabajo, una investigación, una tesis, digamos, ¿sí? Y para desarrollar mi trabajo he consultado 80 fuentes, ¿sí? Entre libros, artículos, todo, ¿no? Entonces, tengo 80, ¿no? 80 fuentes consultadas. De los 80, en mi trabajo he citado solamente a 10, ¿no? Pero esos 70 igual lo he leído, me ha apoyado a mi trabajo, ¿sí?
En bibliografía se enlista a todo, es decir, a los 80 yo tendría que enlistar en bibliografía, ¿no? En cambio, en referencias solamente se enlista aquellos trabajos que he citado, ya sea de forma textual o de forma parafraseada. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, en APA utilizamos lo que es referencias, lo que significa que solamente se tiene que enlistar todos los trabajos que se han citado en nuestro trabajo o en el trabajo que hemos desarrollado. ¿Sí? ¿Se comprende, por favor, esa parte? Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, ¿no? Ya hemos visto esa parte. Ahora, cuando hacemos la lista de referencias o referencias, tiene un formato, ¿sí? Tiene un formato, ¿no? Diremos que tiene que enlistarse en orden alfabético, ¿sí? En orden alfabético, no puede ser desordenado, ¿sí? Entonces, los apellidos que inician con A, con B, con C, ¿no? Entonces, iniciamos en forma alfabética, es decir, enlistamos en orden alfabético. Segundo elemento, están en un formato de sangría francesa. ¿Qué significa eso? Que la primera línea inicia normal al ras del margen y a partir de la segunda línea empiezan o tienen una sangría, tal como se ve aquí, ¿no? Entonces, como pueden notar ustedes aquí en la primera parte, normal inicia el apellido, ¿no? Voy a cambiar de color para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces, el apellido inicia normal, ¿sí? Pero a partir de la segunda línea ya tiene sangría, ¿no? Y si tiene 3, 4 líneas, entonces va a tener sangría, ¿sí? Sangría, ¿no? Segunda característica. Tercer elemento, el título debe estar en cursiva, ¿sí? Entonces, el título va en cursiva, ¿no? Hasta aquí es el título. De esto es hasta aquí el título, ¿no? Entonces, de esto también, a ver, todo esto es el título, ¿no? ¿Sí? Todo esto es el título, ¿sí? Entonces, el título o debe estar en sangría. Ahora hay una consideración, ¿no? Entonces, cuando hablamos de títulos, hablamos de dos tipos de títulos, ¿sí? Uno es título principal y otro es título secundario, ¿no? Ahora, ¿cuándo es, por ejemplo, título principal, ¿no? Entonces, digamos un libro, ¿no? Entonces, metodología de la investigación, ¿no? Entonces, ese es el título, es el único título, por lo tanto, es el título principal, ¿sí? Pero, digamos, hay algunos libros que están escritos por apartados y cada apartado tiene un autor, ¿no? Entonces, en la tapa del libro no va los autores, sino va el editor, ¿no? Luego los autores, algo así, ¿no? O algún artículo científico, ¿no? Entonces, los artículos son, cada uno es totalmente independiente. Yo he citado o he utilizado uno de los artículos, ¿no? Entonces, ese artículo tiene su propio título, ¿sí? Entonces, eso es el título secundario, ¿no? Y obviamente el conjunto de todos los artículos, obviamente es una revista, entonces lleva igual otro título. Eso va a ser el título principal. Entonces, solamente cuando es título principal, el título tiene que estar en cursiva. Cuando es título secundario, va normal, ¿no? El título. ¿Listo? Entonces, esas tres características no se van a olvidar. Ahora, otro elemento, ¿no? Seguramente están preguntando, ¿no? ¿Por qué se coloca aquí cursiva, ¿no? En otros estilos, por ejemplo, los apellidos se colocan en mayúsculas, ¿sí? Entonces, los apellidos en mayúsculas. ¿Por qué se coloca en otros estilos en mayúscula? Porque no tienen esta cursiva. Entonces, para que se pueda identificar de forma rápida y fácil, entonces se coloca en mayúsculas. En APA no se coloca en mayúsculas. Entonces, para poder identificar, voy a borrar los que hemos escrito. Entonces, como pueden ver, nosotros fácilmente podemos encontrar, ¿no? Una lista, digamos, de 30, 40, digamos. Entonces, fácilmente vamos a poder identificar, ¿no? Como está en orden alfabético, vamos a poder identificar la fuente.
¿Listo? Entonces, esas son las características para poder desarrollar una referencia, ¿sí? Ahora, respecto a lo que es la estructura como tal, ¿sí? Entonces empieza con el apellido o los apellidos, ¿no? Iniciales del nombre del autor, ¿no? Entonces, aquí tenemos apellido y lo que es la inicial, ¿no? Entonces, aquí apellido nomás, ¿no? Hay un error aquí, ¿no? Entonces, apellido, ¿no? Inicial del nombre, nada más, ¿no? Y si tiene dos nombres, entonces aquí sí pueden colocar los dos iniciales de nombre, ¿no? Algunos, Juan Carlos, ¿no? Entonces, J.C. ¿no? Entonces, inicial del nombre, ¿sí? Ahora, si fueran autores corporativos, se coloca tal como está, no se abrevia, ¿sí? No se abrevia. Por ejemplo, ¿no? Organización Mundial de la Salud, OMS, no se abrevia. A no ser que en el libro esté abreviado, no aparezca en ningún lado el nombre completo, ¿no? Entonces, en ese caso, sí pueden abreviar, pero si está el nombre completo, tienen que poner tal cual, ¿no? Y eso también tiene que ver un poco con la redacción, ¿no? Entonces, más o menos se coloca así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos escribiendo, sí, estamos escribiendo y decimos, ¿no? Organización Mundial de la Salud, ¿no? En el primero siempre se menciona todo, ¿sí? Luego ponemos en adelante OMS, ¿no? Entonces, en otra, cuando estemos escribiendo, entonces simplemente ya decimos OMS, porque en el primero ya hemos aclarado. Entonces, esa es parte de la redacción, ¿listo? Entonces, no se van a olvidar esa parte, ¿no? Y en referencias, el nombre completo sí es autor corporativo, tal como está aquí, ¿no? Entonces, aquí también ustedes pueden ver, ¿listo? Segundo elemento, la fecha, ¿sí? La fecha. La fecha generalmente es el año, pero algunos blogs, por ejemplo, o artículos de periódico, algunos elementos audiovisuales, llevan día, llevan mes y llevan año. Entonces, tal cual se tiene que colocar, ¿no? Entonces, 4 de junio de 2020, ¿no? Entonces, así es como se va a colocar en lo que es la fecha, ¿sí? En lo que es la fecha. Solamente en los libros o en aquellos que solamente se menciona el año, entonces tiene que mencionar el año. Ahora les digo, ¿no? Que tiene que colocar, si es un artículo de periódico, por ejemplo, entonces colocamos 4 de junio de 2020, pero en la cita como tal solamente va el año, es decir, 2020. Solamente en referencias se debe colocar la fecha completa, ¿sí? Entonces, esa es la otra forma, ¿no? De colocar lo que es la fecha en referencias. La otra forma es colocar las estaciones, ¿no? Entonces, se coloca otoño, 2020, ¿no? Invierno, pero así tiene que estar en el documento. Nosotros no nos podemos inventar. Entonces, si en la fuente está invierno 2020, entonces se debe colocar tal cual. ¿Listo? Entonces, eso respecto a la fecha, ¿no? Luego, el título, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Entonces, si es título principal, en cursiva, ¿sí? En cursiva. Y finalmente tenemos lo que es la editorial, ¿no? Ahora, la editorial va para libros físicos, ¿verdad? Pero si son libros o fuentes electrónicas, entonces va a ir la URL o va a ir lo que es el número DOI, ¿sí? Entonces ya va a depender, ¿no? Aquí que ya no va, lo que es el lugar, ¿no? Ya hemos dicho el otro día, es uno de los cambios que hay de sexta a séptima edición. Antes se lo colocaba, ¿no? Después del título se colocaba La Paz, Bolivia, Sagitario SRL, ¿no? Así se colocaba. Ahora simplemente lo omitimos el lugar. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura común, ¿no? Pero obviamente con algunos tipos de fuente esto puede cambiar, ¿no? Puede cambiar. Principalmente en lo que es el título y lo que es la editorial. Entonces, en esa parte va a cambiar, pero el resto básicamente se va a mantener. En un momento vamos a ver ejemplos para que puedan
ilustrarse mucho mejor, ¿sí? En el chat me parece que hay alguna pregunta. Por favor, si al finalizar me podría enviar la grabación, tengo problemas con el audio. Ya, estamos grabando, entonces igual vamos a compartir el link para que ustedes puedan ver. ¿Listo? Buenas noches, una consulta. Cuando Adelante. son dos o más autores, ¿cómo se tendría que describir? Ya, aquí también colocamos. Ahorita vamos a ver en los ejemplos. ¿Listo? Ya, otra cosita más. En, en editorial, Sagitario está con mayúsculas, pero hay otras editoriales que escriben con minúsculas. Tiene que ser tal cual como se ve en el libro. Correcto, tal como está en el libro. ¿Sí? Tal Ok, como está en el libro. ¿Sí? gracias. Entonces no podemos cambiar. ¿Ya? Ahora, incluso en la séptima, esto nos dice, nos sugiere que no es necesario, ¿no? Entonces, en caso de ser necesario, lo colocan, si no, simplemente lo obvian, ¿listo? Eso también es otro detalle, ¿ya? Ahora, otro aspecto, ¿no? Entonces, muchos me preguntan, ¿no? Por ejemplo, en la web podemos encontrar libros completos, ¿no? Incluso con tapas, todo, ¿no? ¿Cómo cito? Me dicen, ¿no? Como libro físico, porque tengo editorial, tengo todo, ¿no? Entonces, no, se tiene que citar como libro electrónico, ¿listo? Entonces, por más que esté con todos los datos completos, porque nosotros estamos encontrando en la web, ¿no? Recuerden que todo lo que se pone en referencias tiene que estar al alcance del lector, ¿sí? Para que pueda revisar. Por eso las comunicaciones personales solamente se citan y y no se colocan en referencias, ¿no? Creo que esa parte no les he aclarado muy bien. Ahora los voy a hacer en una pizarra, ¿sí? O mejor les muestro el ejemplo, ¿listo? Esperen un momento. Ahora les comparto. Ahí está, ¿no? Esto es comunicación personal. No sé si logran ver. ¿Están viendo un documento Word? ¿Sí? Sí, se ve. Ok, muy bien. Sí, sí, se ve. Entonces, hemos dicho comunicación personal es todo aquello que nosotros obtenemos de forma directa, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, estoy asistiendo a una clase, entonces estoy tomando apuntes, eso es comunicación personal, ¿sí? Ahora, obviamente, yo estoy tomando mi apunte, o sea, el lector no va a poder tener mi acceso a mi apunte, ¿no? Entonces, solamente como comunicación personal. Yo recibo un correo electrónico de un amigo, ¿sí? Entonces, es comunicación personal. Entonces, el lector no puede abrir mi correo y leer el mensaje, ¿no? Entonces, comunicación personal. Un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Facebook, ¿no? Cualquiera, una nota, una carta, una presentación PowerPoint, ¿no? Todo aquel material que podamos utilizar, ¿sí? Pero que no esté al alcance del lector, entonces se coloca como comunicación personal. Y eso tiene una estructura, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? En el parentético, ¿no? Entonces coloco inicial del nombre, coloco el apellido, me refiero a la persona que me ha mandado el mensaje, ¿no? O si estoy en una clase, entonces colocaré el apellido inicial del nombre del docente que está disertando la clase, ¿sí? Pongo una coma y pongo comunicación personal, ¿sí? Comunicación personal. Y finalmente pongo la fecha completa, ¿no? 17 de abril de 2020. Entonces, en esa fecha, Manuel Carrasco me ha escrito este mensaje, ¿no? En todo caso, este mensaje es parafraseado, ¿no? Pero puede ser un mensaje textual, ¿no? Yo puedo transcribir de forma textual. Entonces, igual voy a poner comillas y todo lo demás, ¿no? Pero como no está al alcance del lector, entonces simplemente utilizo como comunicación personal. Entonces, lo que es comunicación personal no va en referencias, ¿no? Recalco nuevamente, no va en referencias, solamente en las citas. ¿Listo? Entonces, espero que se haya entendido. Volvemos nuevamente a la presentación. Entonces, eso es la estructura, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son ejemplos, ¿sí? Ejemplos. Libro físico, ¿no? ¿Están viendo ahora el PDF, verdad? ¿O me he olvidado cambiar? Sí, están viendo, ¿no?
Muy bien. Ahora, libro físico, ¿no? El más común, ¿sí? Entonces, recuerden, colocamos apellido, colocamos inicial del nombre, el año entre paréntesis, punto. Eso sí, no se van a olvidar el tema de la puntuación, ¿sí? Y colocamos lo que es la editorial, ¿no? Perdón, el título, ¿no? Y como es título principal, va a ir entre, en cursiva, ¿no? Y finalmente la editorial, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto eh, hace un momento, ¿correcto? Entonces, eso cuando es libro físico, ¿sí? Ahora vamos a ver libro con subtítulo, ¿sí? Libro con subtítulo es un libro, ¿no? Tiene un título grande en mayúsculas, ¿no? Y debajo de eso tiene especie de una frase, ¿no? En letras pequeñitas. Ese es el subtítulo, ¿sí? Entonces, yo no simplemente tengo que citar al título, sino también tengo que colocar al subtítulo. ¿Cómo lo coloco? Después del título principal, coloco dos puntos, ahí está, y coloco lo que es subtítulo, ¿sí? Entonces diremos en este ejemplo, el título es Estilo APA en acción. El subtítulo, cómo citar y elaborar referencias, ¿no? Entonces estamos en el mismo formato, solamente que le estamos agregando el subtítulo con dos puntos. ¿Listo? Seguimos con más ejemplos. ¿Listo? Libro con varias ediciones, ¿no? Entonces hay algunos libros que vienen con segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta edición, ¿no? Entonces, después del título, colocamos entre paréntesis el número de edición, ¿sí? Entonces, cuarta edición, ¿sí? Entonces, tiene que estar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo de metodología la quinta edición, pero ahorita están manejando lo que es la sexta edición, ¿no? Entonces, yo puedo citar, ¿no? Entonces, puedo citar y en referencias coloco Hernández, Fernández y Baptista 2010, ¿no? Y en mi cita dice, no sé, página tantos, ¿no? Entonces, y el que está leyendo tiene la sexta edición. Obviamente no va a igualar, ¿no? O sea, no, tal vez ya va a estar en otro número de página y todo lo demás. Entonces, no puede pensar que me he inventado, ¿no? Entonces, para que esté bien claro, tiene que colocarse lo que es número de edición, ¿sí? Si es que el texto tiene ediciones, ¿ya? Libros sin datos, ¿no? Eso es lo que ya habíamos venido recalcando a partir del otro día, ¿no? Entonces, cuando el libro no tiene autor, ¿sí? Y no dice tampoco anónimo, entonces se reemplaza por el título. Entonces, el título va a ir adelante, luego viene el año y como no podemos, como ya está el título, no se vuelve a repetir, entonces simplemente colocamos la editorial, ¿sí? Entonces, ya no hay que repetir, como ya está aquí adelante, entonces ya no hay que volver a escribir, ¿sí? Entonces, eso cuando no tiene eh, autor. Ahora, si dice anónimo, eso también hemos dicho, entonces se tiene que colocar anónimo, ¿sí? Pero solamente si la fuente dice anónimo, ¿sí? Libro sin fecha, ¿no? Muchos libros actualmente, o libros pasados, no sé, entonces no tienen fechas, es decir, no tiene año, ¿no? Entonces buscan en todo lado, ¿no? La tapa, la contratapa, y no encuentran en ningún lado. Entonces no hay que inventarse, simplemente colocamos ese punto F, eso significa sin fecha, ¿sí? Sin fecha. Ahora bien, libros sin datos, ¿no? Seguimos. Hay algunos libros que no tienen editorial, ¿no? Libros físicos, ¿sí? Libros físicos. No tienen editorial y en ese caso simplemente colocamos ese punto N. Eso significa sin nombre, ¿sí? Sin nombre. Nos referimos al nombre de la editorial, ¿sí? Entonces, el mismo formato y solamente colocamos ese punto N. Libros con varios autores, lo que me preguntaban hace un momento, ¿no? Entonces, si tienen varios autores, se coloca a todos, ¿no? Y eso también ya recalcábamos la otra noche, ¿no? Entonces, decíamos de que en la sexta edición, los libros solamente se mencionaban hasta 7 autores, ¿sí?
Ahora, en la séptima edición, se puede mencionar hasta 20 autores, ¿sí? 20 autores, porque últimamente están escribiendo varios artículos y los que escriben generalmente son varias personas, ¿no? Entonces, primer apellido del autor, coma, inicial del nombre, coma, segundo apellido, coma, inicial del nombre, coma, y, ¿no? Esta es I inglesa, ¿no? Nosotros podemos colocar I castellano también, no hay problema, ¿sí? Y colocamos al último autor. Si el autor, o perdón, si la fuente solamente tuviera dos autores, entonces aquí colocamos esa I, ¿no? Entonces, la I siempre va, ¿no? Es una regla gramatical, ¿no? Entonces, para mencionar siempre al último, ¿no? Entonces, y colocamos I Baptista Pilar, ¿no? Entonces, es así como se coloca cuando son varios autores, ¿no? Y la otra noche ya recalcábamos, ¿no? Entonces, cuando son, por ejemplo, más de 20 autores, entonces primero mencionamos a los 19, luego puntos suspensivos, luego finalmente mencionamos al último autor y ya no es necesario esta I, ya no colocamos, ¿listo? Igual colocamos lo que es año, título, editorial y lo que, perdón, el número de edición y lo que es la editorial. Libro del mismo autor y del mismo año, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo, digamos, estoy trabajando con un autor, digamos, autor Laime, y él, digamos, tiene dos libros, ¿no? O dos de sus libros estoy utilizando en mi trabajo, ¿no? Uno de sus libros es de 2015 y otro libro es de 2020, ¿no? Entonces, en mis citas voy a decir Laime 2015, ¿no? Laime 2020. Entonces, no va a haber problema, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo estoy utilizando un autor, libros de un autor, y dos o tres, no sé, varios libros, son del mismo año, ¿no? Son del mismo año. Entonces yo pongo, digamos, 2020, ¿no? Laime 2020, ¿no? Primer libro. Más abajo, Laime 2020, segundo libro. Yo como autor voy a saber, ¿no? De cuál fuente estoy citando, pero el lector va a pensar que es el mismo libro, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos libros del mismo autor y del mismo año, entonces se diferencia, ¿no? Entonces se coloca después del año A, B, C, ¿no? Según corresponda, ¿ya? Entonces, hay que hacer una diferencia cuando son del mismo año y del mismo autor, ¿no? Para que no haya confusiones. Autor Doctor, corporativo. una consulta. Dígame. El anterior, ¿no podría diferenciar el que va a leer la referencia bibliográfica con el título del libro? ¿O Claro. necesariamente tiene que ir No, así con... aquí, claro, va a diferenciar, ¿verdad? En referencias. Claro, aquí está el título diferente, pero en la cita no va a diferenciar. Porque en la cita solamente mencionamos apellido, año y número de página, ¿verdad? Cuando es textual y cuando es parafraseada, apellido y año, ¿sí? Entonces ahí no va a poder diferenciar, entonces va a pensar que es el mismo libro. Entonces cuando venga a referencias y va a decir, ahora, ¿cuál libro será? ¿Será esto o será esto? ¿No ve? Entonces, por eso se coloca. Entonces, en la cita igual va a decir, ¿no? Moreno 2017A, ¿no? Página tantos, ¿no? Moreno 2017B, página tantos, ¿no? Si fueran citas textuales. ¿Se ha comprendido? Sí, muchas gracias, doctor. Ok, muy bien. Ahora, libro de autor corporativo, ¿no? Eso ya sabemos. Autor corporativo puede ser una institución, puede ser una organización, no sé, un ministerio, un viceministerio, lo que fuera, ¿no? Entonces, se tiene que colocar el nombre completo, ¿sí? Entonces, no solamente una parte o la abreviación, sino el nombre completo, ¿ya? Entonces, el formato básicamente es el mismo, no solamente varía en el dato o en los datos del autor. Pero si es un ministerio, siempre tiene que ir con minúscula. En el caso de un Ministerio de Educación en Chile se llama Mineduc. Ya, no me refiero, no sé, no entiendo, ¿no? ¿A qué parte? Si es Usted dice nombre, entonces tiene que ir tal como está, así como está, ¿no? con Tal como está en el... minúscula. No, No se no. puede poner la abreviatura del Ministerio de Educación, en el caso nuestro es
Es Mineduc. Ya, pero tiene que ir tal como está en el libro. O sea, no, por ahí está el nombre completo y también lo que es la abreviatura, entonces tiene que estar así como está. No podemos nosotros cambiar nada. ¿Listo? Solamente copiamos tal como está en la fuente. ¿Listo? Entonces, si solamente dice Mineduc, entonces solamente colocas eso, ¿no? Entonces, si dice Ministerio de Educación, guión Mineduc, entonces colocas tal como está. ¿Listo? En el Es caso eso. nuestro, ¿lo ponemos con mayúscula o se pone con minúscula? Si es Por eso, Mineduc. ya tiene que estar tal como está en el libro, ¿no? Entonces, si en el libro está en mayúscula, coloca en mayúscula. Si está en minúscula, coloca en minúscula, Gracias. ¿sí? Cuando son autores corporativos, no podemos nosotros cambiar nada, porque hay algunos que el nombre mismo se convierte en marca, ¿no? Entonces, no podemos hacer nada, o sea, no podemos cambiar, ¿no? Solamente lo que decía en tema de minúsculas, en tema de lo que son autores naturales, ¿no? Personas naturales. Entonces, yo no puedo colocar el apellido en mayúscula. A eso me refería, ¿no? Entonces, el tratamiento para autores corporativos es distinto. Solamente copiamos tal como está en la fuente consultada. ¿Ya? Ahora bien, continuamos, ¿no? Parte, creo que me salté, ¿no? Libro con autor-editor, ¿sí? Autor-editor. Entonces, lo que decía, ¿no? Entonces, hay algunos libros que escriben varias personas, ¿no? Varios autores, y cada autor escribe un apartado, un capítulo, una sección, ¿no? De un libro, ¿sí? Y hay una persona que es el editor, ¿no? Lo que compila todo eso y lo convierte en un libro, ¿sí? Entonces, generalmente en los libros dicen, ¿no? Va el título y ponen luego el nombre del editor, ¿sí? Ponen fulano de tal, ponen editor, ¿no? Y algunos abajo ponen autores, ¿no? Algunos solamente está el nombre del editor, ¿no? Entonces, es eso, ese caso, ¿no? Entonces, cuando es editor, el autor no, en este caso, Mora David, ¿sí? Es editor. Entonces, después de la inicial del nombre, se tiene que dar a conocer que es editor, ¿sí? Editor, ¿no? Y el resto continúa, ¿no? ¿No? Es tal como hemos visto, ¿no? Entonces, el título en cursiva y todo lo demás, ¿no? Entonces, simplemente cuando es editor, se da a conocer él mismo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo solamente he utilizado un apartado de ese capítulo o de ese libro, perdón, ¿no? Con editor, ¿sí? O una sección, ¿no? También yo puedo citar y referenciar solamente a ese capítulo, ¿no? Te da esa opción APA, ¿no? Entonces, este ejemplo es el mismo, es de esto, ¿no? Con libro, con editor. Es el mismo ejemplo. Entonces, vean ustedes, el título principal es El Estado de Arte, Teoría y Metodología, Instituto Internacional de Integración, Mora David 2013, ¿sí? Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Aquí les suena familiar. Mora David, editor 2013, El Estado de Arte, Teoría y Metodología, ¿sí? Entonces, es el mismo libro que anterior. Sin embargo, aquí estamos citando, y en este caso estamos referenciando al autor de uno de los capítulos nada más, ¿sí? Entonces, Sarsuri y Marcelo 2003, su título del capítulo se llama ¿Qué es el estado del arte? ¿No? Estado de arte. Y coloco en Mora David, editor 2013, El Estado de Arte, Teoría y Metodología. Y aquí coloco el número de página en el que se encuentra este capítulo o este apartado. En este caso se encuentra de la página 17 a la página 37, ¿sí? Entonces, eso es cuando nosotros citamos y referenciamos solamente a un capítulo, ¿no? A un apartado de un libro, ¿sí? Lo mismo pasa con los artículos científicos y van a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, los artículos científicos generalmente se publican en una revista, ¿no? En una revista. Entonces, una revista tiene un título principal, ¿no? Y esa revista puede tener, no sé, 10, 15, 20, 30 artículos, ¿no?
Y generalmente en las plataformas, por ejemplo, en Cielo, solamente se publican, digamos, el artículo en específico como tal, ¿sí? Por eso es que cuando van a ver los PDFs, no siempre inician en la página 1, sino empiezan en la página 20, en la página ciento tantos, ¿no? Entonces, solamente es una parte de una revista. Es este mismo caso, ¿sí? Entonces, en ese caso tiene que tratar como una parte del capítulo o del libro. ¿Listo? No sé si me dejé entender esa parte, ¿no? Generalmente en la primera página lo ponen como una carátula, ¿no? Entonces incluso te dicen cómo citar, ¿no? Entonces ahí te dicen, ¿no? Página tantos, el título principal. Entonces, como pueden darse cuenta aquí, este es el título principal y eso está en cursiva. Y esto, el título del capítulo, en este caso, esto es un título secundario, por eso no está en cursiva, ¿sí? No está con cursiva. Una consulta. Dígame, En el caso de los artículos científicos, ¿sí? a lo que he podido ver, mencionan el autor de ese artículo, la ¿Sí? revista, la página, el DOI, pero no he visto que mencionen el nombre del editor. ¿Ya? Sí, generalmente no mencionan, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podríamos decir? A ver, podríamos citar de la otra forma, ¿no? Ahorita también vamos a ver, ¿no? Entonces, pero más o menos esto es el tratamiento, eso quería ver, quería mostrarles, ¿no? Entonces, en los artículos se menciona, digamos, el número de artículos, se menciona incluso la temporada, la edición, entonces, tiene otros datos más, eso también hay que incluir, ¿no? Entonces, esto es un caso del libro, por ejemplo, ¿no? Veamos mejor, ¿no? Adelantemos un poco, ¿no? Ahora vamos a llegar. Libro electrónico en línea, ¿no? Con DOI, ¿no? Lo que decía su compañero. Hay algunos libros que tienen DOI, ¿no? Entonces recuerden, en la séptima edición se coloca en formato de link, ¿sí? Entonces http://doi.org y recién colocamos el código alfanumérico, ¿no? Lo que es el DOI, ¿no? Entonces simplemente varía eso, ¿no? Entonces, obviamente como ya no tenemos editorial, entonces colocamos la fuente electrónica, ¿no? Entonces puede ser un libro, ¿no? Una fuente electrónica. ¿Listo? Ahora, pasamos al siguiente. Diccionarios o enciclopedias, ¿no? Entonces, Perdón, profesor, puede pasar al anterior. claro. Allí había un autor y estaban los puntitos, pero pusieron solamente un punto, una coma y el i. Solamente aludieron a dos, siendo que podían haber puesto, esto nos dice de que aquí hay muchos autores, No, solo al principio y le pusieron i. no, hemos dicho de que el I va para el último autor, para mencionar al último autor, ¿sí? Entonces, en este caso es Cascardo, E. coma, y Veiga, no me acuerdo el nombre, ¿sí? Entonces son dos Ahí nombres hay dos. compuestos. No, es el mismo autor, solamente que tiene dos nombres. Sí, pero ahí podrían haber puesto un punto y coma para poner dos autores. No, 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 O no, no, aquí no, hay no, solo dos autores. Cuando hay dos, dos autores, dos se pone el autores. i. Claro que sí, eso ya hemos visto, ¿no? En la primera parte. Sí, Vamos a volver es que a... pensé que era el último. El i lo entendí como que era el último, pero Claro, para son el solo último... dos. Para el último, ya sea, qué sé yo, usted comentaba que ahora se puede hasta poner hasta 20. Correcto. Entonces se ponen algunos y después se ponen tres puntitos y se pone i, señalando el último. Pero en este caso hay solo dos autores. ¿Es necesario ponerle el i o podríamos haber puesto un punto y coma? No, se coloca el I, ¿sí? Cuando Ya. son más de dos autores, para el último colocamos el I. Ahora, he dicho los los puntos suspensivos, cuando son más de 20 autores, ¿sí? Si son 15 autores, entonces voy a mencionar 14 autores y voy a colocar y el último autor, ¿sí? Pero si son 30 autores, entonces voy a colocar los 19 primeros, coma, puntos suspensivos y voy a colocar al último autor, el autor número 30. ¿Me dejo entender?
Entonces, Sí. simplemente cuando hay omisión. En la sexta era solamente hasta 7, entonces colocaba los primeros 6, entonces, y colocaba el último, ¿no? Entonces, de la misma forma, si son 5, digamos, entonces menciona los 4 y para el último coloco el I, ¿no? Entonces, es así como se coloca. Mi ¿Listo? pregunta era, solo cuando hay dos autores igual hay que poner el I. 2, 3, 4, 5, 6, hasta 19 o hasta 20 en todo caso. Si son más de 20, colocamos puntos suspensivos y ya no Ahora, necesitamos el I para el último. perfecto. Ahora, si son 3, entre el 1 y el 2, ¿pongo coma o punto y Solamente coma, solamente coma. gracias? Listo. Y eso está en el material, ¿no? En la primera parte, hace un momento acabamos de ver. ¿Listo? Entonces revisen esa parte, ¿ya? Gracias. Ya, libros electrónicos en línea sin DOI. Entonces, cuando es sin DOI, simplemente es el link, ¿no? Entonces, el link tiene que ser completo, ¿sí? Entonces, no podemos cortar. Hay algunos que ponen, ¿no? www.wikipedia.com, ¿no? Eso no es fuente, ¿sí? Entonces, no tienen que utilizar solamente así, sino tiene que ser el link completo, ¿sí? El link completo. Ahora, les he dicho la otra noche, ¿no? Se puede utilizar acortadores de URL, ¿sí? Entonces, en la web existen muchos acortadores, ¿no? Entonces, utilicen uno de ellos, pero siempre verifiquen de que el link es correcto, ¿no? De que les direcciona al documento, ¿ya? Simplemente eso. Diccionario o enciclopedia, ¿no? Entonces, los diccionarios, las enciclopedias generalmente no tienen autor, ¿no? O si es que tienen, son muchos autores, ¿no? O simplemente aparece lo que es la editorial. Entonces, en ese caso, simplemente colocamos el título, ¿sí? El título. Ahora, si son, por ejemplo, atlas, si son enciclopedias, no sé. Entonces, algunos vienen por tomos, algunos vienen por volúmenes. Entonces, después del año colocamos el volumen o el tomo, ¿sí? Y finalmente lo que es la editorial, ¿sí? Entonces, tratamos como si no tuviera autor, nada más. ¿Listo? Entonces, es más o menos así. Ahora, continuamos. Creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Obra inédita, ¿no? Obra inédita es cuando todavía no se ha publicado. Ahora, en la séptima edición hay varias versiones, ¿no? Por ejemplo, hay obra inédita por publicar o enviado para publicar. Hay otra obra inédita en preparación. Entonces, hay 3 formas de hacer, ¿no? Pero este es el clásico, digamos, ¿no? Entonces, simplemente hacemos o colocamos el nombre, ¿sí? Los datos de la persona que lo está preparando, el año, el título y como todavía está en preparación, entonces colocamos manuscrito en preparación, ¿sí? Eso significa que recién se está preparando, que no está publicado, ¿no? Pero ya se puede citar, ya se puede referenciar, ¿ya? Tesis, ¿no? Tesis. Puede ser un tesis de doctorado, tesis de pregrado, puede ser un proyecto de grado, un trabajo dirigido. Entonces, en función a eso va a ir cambiando, ¿sí? La descripción, ¿sí? Entonces, después del título colocamos tesis de grado, colocamos proyecto de grado, trabajo dirigido, entonces, o tesis de posgrado, tesis de doctorado. Entonces, aquí es donde se va a modificar, ¿ya? Y finalmente colocamos la institución en el cual se ha desarrollado la tesis, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, algunas universidades tienen lo que es el repositorio, ¿no? Entonces, si lo hemos obtenido en línea, entonces aquí colocamos el link, ¿sí? El link. Me salté, ¿no? Entonces, después de mencionar a la institución, colocamos el link, ¿sí? Si lo hemos obtenido en algún repositorio o de forma digital, ¿ya? Artículo de revista, ahí está, ¿no? Artículo de revista, en este caso estamos con ejemplo y como decía, los artículos de revista o las revistas generalmente tienen lo que es el año, ¿sí? O el número en todo caso, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es una revista dominical, ¿no? Entonces, colocamos el autor. Recuerden que cada artículo tiene su autor, ¿sí?
Entonces, una revista, digamos, entonces cada artículo lo escribe un autor. Si fuera, por ejemplo, un periódico, de la misma forma, ¿no? Cada noticia, cada artículo de noticia tiene su autor. Una editorial tiene su autor. Entonces, tiene que hacer referencia a ese autor, ¿no? Entonces, colocamos la fecha, el año y colocamos lo que es el nombre de la revista, ¿sí? El matutino, si es que va con alguno, el número y finalmente la página en el que se encuentra este artículo, ¿sí? Entonces, en este caso se encuentra en la revista dominical Escape de la Razón del número 797 de la página 14 al 17, ¿sí? Entonces, ese es un artículo de revista, ¿sí? Ahora vamos a ver artículo de periódico, ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿no? Los artículos de periódico, los periódicos vienen en secciones, ¿no? Entonces, sección A, sección B, sección C, sección... Entonces, en el número de páginas se tiene que colocar tanto en la cita como en referencias, ¿sí? Lo que es la sección y el número, ¿sí? En este caso, la razón B6, ¿no? Eso significa en la sección B, página 6, ¿sí? Entonces, es así como se debe colocar, ¿ya? Entonces, obviamente, el apellido o los datos del autor del artículo, la fecha, ¿sí? El título del artículo y colocamos el medio de comunicación más el número de página en el que se encuentra el artículo. Entonces, como se pueden dar de cuenta, entonces ya es un poco distinto, digamos, de un libro, digamos, ¿no? Entonces, en un libro aquí va la editorial, aquí ya va además de mencionar el medio de comunicación, lo que es el número de página, ¿sí? Perdón, no le entendí. Ahí en este caso, ¿el periódico se llama La Mujer Abre o el periódico se llama La Razón? Periódico es La Razón, ¿no? Este es el título del artículo. Ya, periódico. Y este es el título del artículo. ¿Y el B6? Es el número de página en el que se encuentra este artículo. Gracias. Antes que pase a esto, ¿no? Artículos de periódico. Ahora es muy común encontrar artículos de noticias, ¿no? Cualquier cosa en línea, ¿sí? En las páginas, en las plataformas de los medios de comunicación. Entonces, ya no tiene lo que es el número de página. Entonces, aquí colocamos un punto y colocamos el link, ¿sí? El link de la noticia o del artículo, ¿sí? Entonces, en vez de lo que es el número de página, vamos a colocar el link, ¿ya? Entonces, creo que se me ha pasado esa parte. No lo he puesto en los ejemplos, ¿sí? Video película, ¿sí? Video película. Hay algunos libros, perdón, hay algunas películas que tienen un productor y el director es otro, ¿sí? Pero hay algunas películas que el director y el productor es el mismo, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver muy bien, ¿sí? Entonces, en este caso es la película Coco, ¿no? Entonces, ahí está el título y después del título viene entre corchete película, ¿no? Entonces, si fuera, por ejemplo, una telenovela, ¿qué vendría aquí? ¿No? Vendría obviamente telenovela, ¿no? Si fuera una serie, entonces aquí vendría la serie, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un documental, entonces aquí va a venir eso. Entonces, esta parte ustedes pueden modificar, ¿no? Entonces, no es exclusivo para el tema de lo que es video, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y obviamente lo que les decía aquí, ¿no? Entonces, puede ser solamente productor o como en este caso puede además tener lo que es director, ¿no? Entonces, cuando es director se coloca dirección, ¿sí? O puede ser productor y director. Entonces, productor y dirección van a colocar en el paréntesis, ¿ya? Y finalmente, ¿dónde se ha producido o esta película, ¿no? Entonces, Walt Disney Studios Motion Pictures, ¿no? Entonces, simplemente de esa forma. Esto es cuando es video, película, documental, telenovela, ¿no? Pero es diferente cuando es, por ejemplo, un video de YouTube. Generalmente al YouTube o al Vimeo o cualquier otra plataforma, no sube la persona que ha desarrollado el video,
¿no? No sube generalmente, suben otras personas. Por lo tanto, el responsable es la persona que ha subido a la plataforma. Por tanto, se tiene que mencionar a esa persona, ¿no? A esa persona. Entonces, este es un video de YouTube, por ejemplo. Entonces, Silva es el quien ha subido el video, ¿no? ¿Cuándo lo ha subido? En YouTube se puede ver toda esa información. En Vimeo también se puede ver, ¿no? Cuándo ha subido el video, ¿no? Entonces, ha subido el 15 de marzo de 2017. ¿Qué se llama la película? Se llama Walt el Soñador, ¿no? Esta es la película, ¿sí? O puede ser cualquier video. Y aquí colocan entre corchetes archivo de video, ¿sí? Archivo de video. Y aquí colocan recuperado de esto para los medios digitales como videos, ¿no? Se coloca, ¿sí? Si bien para libros, esas cosas se ha quitado, para esto se mantiene. Entonces se coloca el link completo del video. También pueden utilizar los acortadores, no habría problema, ¿sí? Ahora, ¿por qué se coloca esto? ¿No? Es muy volátil, digamos, en temas de YouTube o algunas plataformas. Lo pueden subir, lo pueden bajar, ¿verdad? O lo pueden ocultar. Entonces, es importante indicar esto, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Eso, ¿no? No sé si tienen algunas preguntas para poder aclarar. Profesor, con respecto al acortador, ¿se pone porque está cortado? ¿Porque ya el link estaba cortado? No. No recuerdo lo que dijo. Cuando porque los el link links... era muy largo, entonces a veces había acortadores, eso me quedó claro, pero en este caso de una película de YouTube que nos comentaba, de un link grande, usted dice, a ver, se puede usar el acortador, pero Claro. ¿es cosa de uno o es que está ahí? No, no, es cosa de la persona, es criterio de la persona que lo está utilizando, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿no? Todos mis links lo voy a acortar y ya está, lo acorto todito, ¿no? ¿Sí? Arbitrariamente, lo corto hasta donde yo quiero. Correcto. El acortar no significa que tengo que solamente copiar una parte, sino utilizo un acortador de la URL, ¿no? Les voy a mostrar ahora, ¿no? Existen un montón de acortadores, ¿sí? Entonces no es, a ver, creo que no me es que yo entendió muy bien. arbitrariamente escriba hasta ahí, nomás 10 palabras, No, sino que hay... no. Perfecto. Hay uno... ¿Están viendo ahorita el Mozilla, sí? Buscador. Se ve, se ve. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar turismo comunitario PDF, ¿sí? PDF. Entonces me sale, voy a buscar, ahí está, ¿no? Un PDF, ¿sí? Estoy abriendo. Quiero que me abra esto. A ver. Vamos a probar con otro. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando digo acortar, no me refiero que yo solamente tengo que copiar hasta aquí. No, sino yo copio todo el link, ¿sí? Todo el link, ¿sí? Entonces, yo tendría que colocar todo este link, pero me parece largo. Entonces, yo voy a utilizar un acortador en línea, ¿sí? Entonces, yo en la web puedo buscar, ¿no? Acortador URL, ¿no? Entonces, me sale un montón, ¿no? El que yo utilizo, por ejemplo, ese es el Bitly, ¿no? ¿Sí? Entonces pongo clic aquí. Ahí está. Entonces ponen aquí el link. Se pega. ¿Sí? Se pega el link. El link Se pega el link y ponen short. Y ahí está el link acortado. ¿Sí? Copiar, listo. Entonces, ahora, por ejemplo, ustedes van a ver, ¿no? Está abriendo el documento, ¿sí? No está, vamos a ver. Yo voy a abrir en otro, voy a probar el link, pego ese link acortado. Me tiene que abrir el mismo documento, ¿correcto? Eso es comprobar, ¿sí? Entonces, este es el primer documento que hemos abierto con el link completo, ¿sí? Ahora aquí lo he pegado el link acortado, ¿sí? Obviamente ya se ha agrandado, ¿no? ¿Sí? Está medio lento el internet. A eso me refiero, ¿no? Entonces, cuando digo acortador de URL, que ustedes aquí pueden ver, tenemos varios acortadores, ¿no? Mira, ustedes pueden ver. ¿Sí? Entonces, utilicen el que mejor les parezca, el que mejor trabaje, ¿no? Entonces, no es acortar como estaba pensando, ¿no? Otra pregunta que yo tenía era referido al libro electrónico en línea con DOI.
que al parecer lo interrumpí y no me quedó claro. Era cuando aparecía todo el link, ¿cierto? No comprendo su pregunta. Que por favor vuelva a la transparencia del libro electrónico en línea con DOI. ¿Era cuando uno pegaba todo el link? Ese. Con DOI. Ya. Hay algunos libros. Hay algunos libros que ya vienen con DOI. El DOI es el número link, es el link, ¿sí? Entonces, hay algunos libros, principalmente artículos, vienen ya con el número DOI. En el Cielo, por ejemplo, vamos a comprobar en la revista Cielo. Ya vienen. ¿Sí? Entonces, ya viene el Cielo. Entonces, en vez de estar utilizando el link, yo simplemente voy a utilizar lo que es el DOI, ya no voy a utilizar, y generalmente el DOI es corto, ¿no? Entonces, en caso que quisiera todavía aún más corto, entonces yo puedo acortar aún más, ¿sí? Estoy buscando a ver si encuentro alguno. Ya, entonces, ya viene. Generalmente no me muestra en este momento. Mi internet está muy lento. Claro. El artículo ¿Sí? viene. Ya viene con el número 2. Generalmente viene en la primera página, en la parte superior derecha. ¿Sí? Aquí ya viene. ¿Sí? Con el DOI. O en la parte superior, ¿no? Ahí ya viene el DOI. Dice DOI 2 puntos y colocan el código alfanumérico. Entonces solamente utilizan ese código, copian tal cual. Y si ese código digitan en la web, les lleva directamente al documento. ¿Sí? Ese es el DOI. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más que tengan? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Entraría en en comunicación personal las entrevistas? No. Hay tres formas de entrevista, ¿sí? Una entrevista, digamos, es que ya está publicado, ¿sí? Entonces puede estar publicado en periódico, puede estar en YouTube, puede estar en radio, puede estar en podcast, puede estar en cualquier medio, ¿sí? Entonces, si fuera el caso, entonces nosotros publicamos, referenciamos como si fuera un video de YouTube, como si fuera un artículo de periódico, como si fuera, ¿me dejo entender? Entonces, esos Sí. son las entrevistas ya publicadas, ¿sí? Publicadas. La otra es de participantes, ¿sí? De participantes. Entonces, ¿qué quiero decir? Ese es cuando hacemos, por ejemplo, un estudio en el cual nosotros utilizamos algún instrumento para poder recopilar información, ¿sí? Generalmente son encuestas, entrevistas, ¿sí? Sí. Ahora eso se coloca, ¿cómo decimos? Cuando nosotros publicamos por primera vez un trabajo, obviamente no nos vamos a citar nosotros mismos, no nos vamos a referenciar nosotros mismos en el mismo trabajo, ¿sí? Entonces se hace, por lo tanto, no va a estar en referencias tampoco, ¿no? Pero se puede citar, ¿no? Pero se menciona a la persona, pero previo acuerdo, ¿no? Para eso están, digamos, los, ¿cómo se llaman? Los términos de, no me acuerdo en este momento, ¿no? Entonces, ¿Autorización? Autorización, pero hay otro término más concreto respecto a eso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener, digamos, el visto bueno de la persona entrevistada para mencionar su nombre o no, ¿sí? Entonces, ahí surgen dos elementos, ¿no? Entonces, uno puede ser, digamos, con datos reales, ¿no? La persona entrevistada nos puede decir o nos puede autorizar para que nosotros publiquemos, ¿no? Entonces, la forma es lo siguiente, ¿no? Román, ¿no? Entre comillas, y tienes que colocar a qué se dedica o qué es, ¿no? Entonces, coloco Román, entre comillas, paréntesis, docente de 32 años, ¿sí? Docente universitario de 32 años, nos indica que, entre comillas, la cita textual, ¿no? O la cita parafraseada, ¿no? Es así como se cita, ¿sí? Pero si yo no autorizo, a mí me están haciendo la entrevista y yo no autorizo que publiquen mi nombre, entonces hay que colocar, hay que utilizar, no me acuerdo en este momento igual, hay que colocar, ¿no?
docente universitario, docente de una universidad pública de Bolivia, nos indica que, ¿no? Entonces, así es como se publica. Entonces, no es como cita normal, porque no se referencia, no es como comunicación personal, porque no se, como decimos, no es una información, digamos, que obtenemos de forma directa, sino es una información que obtenemos con algún instrumento, ¿sí? No sé si me dejé entender. Sí, También Ok. se puede Está poner, bien. se puede enumerar los docentes, el docente 7, el docente 8. Correcto, sí, eso ya es criterio, ¿no? Entonces, si digamos yo tengo... Para no mencionar el nombre. Correcto, puedo decir yo de esa forma, ¿no? O incluso, ¿no? Entonces yo puedo tener varios participantes y colocar, ¿no? Participante 1, participante 2, participante 3, ¿no? Entonces cuando no se quiere mencionar. De la misma forma, ¿no? Cuando hacemos estudios de algún caso, por ejemplo, de una unidad educativa, no sé, ¿no? Entonces, si no autorizan que publiquemos el nombre, entonces de la misma forma se coloca, ¿sí? Entonces, una unidad educativa pública de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, se menciona de forma general, ¿ya? Gracias. Mencionó que habían 3 tipos de entrevistas. Una que ya estaba publicada, otra de participante y nos falta la Ah, otra. ya. La otra es la comunicación personal. Entonces, yo le pregunto, digamos, a alguien y ya, ¿no? Entonces, eso sí es como comunicación personal, ¿no? Sin utilizar ningún tipo de instrumento, ¿ya? A ver, aquí en el chat tenemos algunas preguntas. El documento inédito tesis no es necesario colocar la ciudad y el país. Generalmente no, ¿sí? No, solamente la institución, ¿sí? Para citar artículos de reglamentos, leyes o citar algún decreto, por favor. Ya, para el tema de normativas, ¿no? Vamos a colocar, es un poquito distinto, ¿no? Entonces, como los artículos, o perdón, como las normativas no tienen un autor, entonces simplemente colocamos el nombre, ¿sí? Y el nombre completo, ¿no? Entonces colocamos Constitución Política del Estado, me está olvidando, 2009, ¿sí? Colocamos aquí, digamos, es en físico, entonces digamos UPS, listo, ¿sí? Nada más, ¿no? Y si fuera digital, aquí colocamos el link completo, ¿no? O algunos es Gaceta, ¿no? Es la Gaceta Oficial del Estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, colocamos de esa forma, una normativa, si fuera referencias, ¿no? Ahora, ¿cómo citamos esto, no? Una cita parafraseada. Entonces, Constitución Política, voy a poner así, ¿ya? Entonces, digamos, es una cita parafraseada, ¿sí? Parentética, entonces coloco 2009, ¿no? ¿Sí? Ya está. Si fuera una cita textual, igual parentética, entonces igual coloco Constitución, no sé qué, voy a colocar parentética igual, ¿sí? Entonces, coma, coloco el año 2009 y ya no coloco el número de página, sino coloco el artículo, digamos, es el artículo 23, ¿no? Entonces, es así como se trabaja con las normativas. Ahora, ahí puede haber sentencias constitucionales y no sé qué, ¿no? Entonces, las sentencias, todas esas cosas, igual de la misma forma coloco, ¿no? ¿Sí? La sentencia constitucional del tribunal tantos, ¿no? Entonces, coloco todo, ¿sí? Y aquí coloco el nombre de la sentencia o el título de la sentencia y coloco generalmente cuando son para citas, las sentencias, esas cosas, ya tienen número de folios, ¿no? Fojas o número de páginas. Entonces, no va a haber problema. Entonces, es así como se trabaja con documentos legales. No sé si me dejé entender. Se debe tener el consentimiento del autor, ya, pero hay una palabra exacta, ¿no? Técnicamente, ¿sí? Es el consentimiento del autor. Esta sesión nos va a pasar la grabación. Sí, está grabándose. Vamos a compartir. ¿Listo? No sé si tienen algunas preguntas más. Espero haber respondido todos. ¿Qué significa parentética? Parentética, cuando el autor, el año, el número de página, cuando es cita textual, está dentro del paréntesis.
¿no? Y cuando es narrativa, entonces mencionamos primero al autor. Entonces yo puedo decir, según la Constitución Política del Estado, 2009, artículo 23, nos indica que bla, 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 ¿no? ¿Me dejo entender? El primer día hemos visto eso, ¿no? Narrativa y lo que es la parentética. Es en las citas textuales. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, una consulta más con respecto a normativa. Cuando, por ejemplo, en un marco teórico cito diferentes artículos de la misma ley, digamos, tengo que poner artículo 23, artículo 50, digamos, algo así, o cómo se cita esos artículos. Ah, ya. Entonces, digamos, voy a suponer, digamos que se ha hecho una cita textual menor a 40 palabras, ¿ya? En el mismo, ¿sí? Tú estás escribiendo, estás haciendo tu cita, pero esto corresponde a 2 artículos, ¿sí? A 2 artículos o 3 artículos, digamos, ¿no? Entonces pones Constitución, bla, 2009, ¿sí? Colocas artículo, colocas, digamos, es del 3 hasta el 6. Así tienes que colocar, ¿no? Cuando son 2, ¿no? Ahora, obviamente, en una cita textual no puedes colocar, digamos, saltando, ¿no? Entonces, no puedes colocar artículo 3 saltando, ¿no? Entonces, si vas a saltar, entonces, antes de saltar, coloca, ¿no? Constitución Política del Estado, artículo tantos, luego haces otra cita y colocas el otro artículo. Entonces, no cuando es saltando. Solamente antes se hacía con tema de las parafraseadas, ahora ya no se hace, ¿no? Bueno, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Una consulta, cuando Sí. son citas parafraseadas y son varios autores, ¿nos podría dar un ejemplo? Ah, ya, perfecto, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Entonces, cuando son citas parafraseadas, entonces nosotros redactamos con nuestras palabras, eso queda claro, ¿no? Y solamente mencionamos al autor y al año, ¿sí? 2 datos nada más, ¿sí? Ahora bien, yo puedo parafrasear 2 libros, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿no? ¿Sí? Estoy parafraseando y digo, Pairumani 2020, aquí va punto y coma, coloco Laime, ¿sí? Coma, coloco 2019, ¿sí? Es así como voy a mencionar. Son 2 autores, ¿no? Que he parafraseado, ¿sí? Ahora, si es, digamos, 2 libros, aquí voy a colocar otro ejemplo. Estos son 2 autores, ¿no? Ahora, aquí está. ¿Qué pasa si es mi mismo libro, no? Es decir, es del Pairumani, los 2 libros. Entonces, coloco de esta forma, ¿no? Coma, ¿sí? 2021, me voy a adelantar, ¿sí? Siempre mencionamos de esta forma, ¿no? Entonces, Pairumani 2020, 2021, ¿sí? Entonces, estoy mencionando a 2 libros. Ahora, estas mismas, ¿no? En narrativa, ¿no? Entonces, tengo que colocar así, ¿no? No sé, me voy a inventar, ¿no? Según Pairumani, ¿sí? Coloco 2020 y coloco I, ¿no? Laime 2019 indican que bla, 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 ¿no? Entonces, esa es la cita narrativa, ¿sí? Cuando le estoy sacando al autor fuera del paréntesis. Entonces, de la misma forma, año y coloco I, ¿no? Año del segundo autor. ¿Listo? No sé si me dejé entender. Perfecto. Y si fueran 3 autores, se separa por punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Ok, Y gracias. igual de la misma forma, ¿no? Aquí si fuera, digamos, narrativa, entonces igual colocas, aquí colocas coma nomás, ya no punto y coma. Y para el último igual colocas la I, ¿sí? Entonces simplemente es redacción, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Ya. ¿Habrá flexibilidad para las tareas? Las tareas hasta el día domingo, ¿sí? Entonces, Por favor.
Hay muchos que han mandado recién el primer trabajo, ¿sí? Entonces todavía no lo he visto de varios, algunos he visto, entonces traten de completar, ¿listo? Hasta el día domingo, mañana más terminamos el curso. Mañana es la parte de lo que son las tablas, las figuras y lo que es la aplicación en Word, ¿sí? Para que ustedes puedan automatizar todo, ¿listo? Entonces, eso sería, no sé si hay alguna pregunta. No. Muy clarito, muchas gracias. Listo, entonces con eso terminamos. Les agradecemos a todos por su participación. Como les decía, mañana ya termina el curso y obviamente esta es nuestra última sesión en vivo, ¿no? Entonces, cualquier duda, consulta pueden hacer en plataforma o directamente a través de lo que es el grupo de WhatsApp, ¿listo? Entonces, respecto a las certificaciones, en este momento todavía no hemos regularizado nuestras actividades. Estamos emitiendo certificados digitales, ¿sí? Certificados digitales. Entonces, los que van a optar por esta modalidad, entonces, una vez que completen el día domingo su tarea, ¿sí? O el lunes, entonces mandan un mensajito, nosotros les vamos a mandar en ese momento el certificado digital. Pero los que no soliciten, entonces vamos a asumir que van a optar por certificado físico, ¿sí? Entonces, la siguiente semana, entre martes, miércoles, ya vamos a reanudar nuestras actividades en nuestra oficina y vamos a entregar los certificados. ¿Listo? Entonces, nuevamente, un agradecimiento a cada uno de ustedes. Cualquier consulta, duda, ya saben, en el grupo va a estar habilitado, no vamos a cerrar el grupo, entonces pueden hacer sus preguntas y también la plataforma, ¿no? Entonces también tenemos algunos videos complementarios en YouTube y también generalmente publicamos en nuestra página de Facebook. ¿Listo? Entonces estamos en contacto. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta un Le nuevo... encargamos la grabación. Claro que sí. Ahora mismo comparto. ¿Listo? Entonces hasta otra oportunidad. Muchas Gracias a gracias. usted. Gracias a usted, doctor. Muchas Cuídense gracias. todos. Traten de Listo. quedarse en casa. Muchas Un gracias, abrazo doctor. desde Chile. Hasta luego. Gracias, doctor. Una Sí. consultita, doctor. Sí, diga. Indicaron en la anterior clase que había la opción de obtener el texto. Ah, sí, está en plataforma. Pueden entrar a cayen.org o en nuestra página en Facebook y está habilitado un link para que puedan hacer reservas, ¿sí? Entonces, está todavía en imprenta. Apenas salga, vamos a publicar. ¿Listo? Entonces, la pre-reserva es, digamos, para comunicarnos y ya asegurar el texto, ¿no? Simplemente eso. A los ¿Listo? participantes debería mandarnos un link a los que no estamos para comprárselo directo, que sea digital. Sí, ya. por favor. Ya, les voy a mandar un Todos link los para que puedan participantes. reservar. ¿Listo? Exacto, para hacer las reservas, ¿ya? Ok, muy bien. Les agradecemos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Hasta luego. Chao, chao.